Buenas tardes, muchachos, a todos y todas. ¿Están ahí, Buenas Buenas cierto? tardes. tardes, hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola, están? hola. Aquí estamos, profesor. Bien. Buenas. Buenas tardes a todos, chiquillos. Bienvenidos. Día miércoles, ¿cierto? Sí, miércoles 11 de junio del 2025. Ya comenzamos esta tarde fría y lluviosa, porque aquí ya está a punto de llover, pero ya está todos los síntomas, viento, frío, nube oscura, etcétera. Se va a alargar por una semana, por lo menos. A la antigua. Muchachos, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, por supuesto, a esta clase de hoy. Hay varias cosas que introdujimos el día lunes, ya como que nos metimos un poco ya en los paneles. Bueno, voy a repasar de todas maneras porque hay varias cosas que uno habla, ¿cierto? Y si no se toman nota, después se olvidan. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que decir? ¿Algo que opinar? Chicos, chicas. Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No por Oye, mi lado. ya, muy bien. Vamos a repasar un poquito, ya no con tanto detalle como lo vimos el día lunes, pero de todas maneras, para que se acuerden de algunas cosas importantes, ¿ya? Denme un minutito, voy a conectarme aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a compartir. Ahí está. Ahí está, ¿cierto? Sí. ¿Lo ven, cierto? Sí. Ya, nosotros vamos a partir aquí. Esto fue parte de la clase anterior, pero es bueno ir repasando porque hay harto concepto, harto tecnicismo a veces que uno entiende que los estudiantes están entendiendo y uno pasa a veces sin, o sea, a ver, no, está muy mal enfocado. Quiero decir de que a veces uno habla cosas técnicas y no, eh, y que supone que los alumnos sí ya entienden o que ya las conocen, ¿ya? Aunque nosotros igual tuvimos varias clases digamos, de electricidad como tal, circuitos serios, paralelos, ¿cierto? Eh, es bueno también, porque aquí los vamos a retomar de alguna forma, sin tanto número, por supuesto, pero más adelante se ve que cómo se conectan los paneles, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya empezó a llover, ¿ah? Chiquillos, acá ya empezó a llover. ¿Quién es de acá de la octava región? ¿Alguien de acá de Concepción, chiquillo, no? Hualpén, Talcahuano. Yo estuve viviendo 12 años en Concepción. Ah, sí, Tropiconce. Sí, así nomás. Así es nomás, justamente. A veces llueve con sol, se despeja un rato para otro, se nubla un rato para otro, es bien raro. Eh, pero como estamos al lado de la costa del mar, a veces hay, bueno, eso no nos ayuda mucho tampoco, ¿ah? En la parte fotovoltaica. Por supuesto que estamos nosotros en la mitad de Chile, incluso ahí en Coronel hay un monolito, ¿cómo se puede decir? Que tiene en Playa Blanca, la Playa Blanca, justamente se llama así la playa que está entre Lota y Coronel, y hay dos flechas, una hacia el norte y otra hacia el sur, y ahí está justo el paralelo que divide Chile en dos, justo en el kilómetro cero, digamos, justo en Coronel. Bueno, muchachos, claro, no nos ayuda mucho estar aquí en la costa porque se levanta el sobre todo en las mañanas, no tanto como en otras partes, sí, aquí por lo menos en la zona, la famosa vaguada costera, que en Valparaíso, Viña, es terrible porque ahí no el cielo no se abre hasta las 2 de la tarde, muchas veces. Acá no, pero sí hay cierto grado de humedad bastante
nubosidad, digamos. Aunque el día puede estar precioso, pero en la mañana se nota eso. Ya, eso no nos ayuda mucho porque obviamente queremos nosotros que durante el día, en el verano o en el invierno, tengamos la mayor cantidad de sol disponible o posible, ¿cierto? Para generar nuestra energía. Bueno, dentro del espectro, muchachos, del espectro de las ondas electromagnéticas, acuérdense que las ondas electromagnéticas son ondas que tienen dos componentes. Tienen una componente, ¿cómo se llama? Un campo eléctrico y perpendicular a él un campo magnético. Ya, por eso se llama onda electromagnética. Y la onda electromagnética más conocida para nosotros es la luz. Las ondas de radio, ¿ya? La onda de radio, yo pongo la radio en el auto, ¿qué me está llegando? Onda electromagnética, en una frecuencia X, ¿cierto? De la radioemisora, porque esa frecuencia fue concesionada, no es que yo me instale en una radio y digo, voy a poner en este punto del dial. No, ahí está la subsecretaría de telecomunicaciones, ¿cierto? O sea, en realidad, transporte y telecomunicaciones. Y ahí ellos, después de un estudio, te asignan una frecuencia. Acá, las frecuencias de las ondas electromagnéticas son infinitas, desde frecuencias muy bajas hasta extremadamente altas y infinitas. Pero hay un espectro, un pequeño espectro, que es visible por el ojo humano. Porque si el ojo humano viera toda la onda electromagnética que nos cruzan, estaríamos ciegos, no veríamos nada. O sea, serían demasiadas. ¿Ya? Y un pequeño espectro de esa luz es lo que dice aquí, espectro visible por el ojo humano, la luz. ¿Ya? La energía solar es energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Radiación solar es un conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Se llama un espectro visible a la región del espectro electromagnético, que es infinito, que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. ¿Ok? Los paneles fotovoltaicos convierten la luz visible, por supuesto, en energía eléctrica. Bueno, acá al costado derecho de este espectro tenemos las ultravioletas, ¿ya? A frecuencia, bueno, a la longitud de onda de 400 nanómetros, ¿ya? A ver, ¿cómo explico esto? La onda electromagnética, sabemos que tiene una velocidad, ¿cierto?, redondeando 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Es rapidísimo, ¿cierto? La luz. Pero, bueno, la onda electromagnética viaja a esa velocidad, pero esa es la velocidad de la onda electromagnética. Pero recorren una distancia X. ¿Ya? Recorren una distancia X por ciclo. Y esa distancia X es la longitud de onda. Por eso que antiguamente, bueno, todavía, por supuesto, los que son amantes, los que somos amantes de la radiotelefonía, de las radioemisoras, sabíamos y todavía existen, creo que aquí en Concepción, una radio que transmite en onda corta, que es la Radio Universidad de Concepción. Eh, y esa radio de onda corta es que ¿por qué una radioemisora de onda corta? Porque la longitud de onda puede ser, no sé, 100, 200 metros. Esa es una frecuencia muy pequeña y eso hace que la distancia que recorra la onda electromagnética dé vuelta al mundo. Por eso que uno antiguamente escuchaba radioemisora en onda corta de otros países. Ya, ahora está la internet, por supuesto, pero en ese tiempo no, porque estoy hablando de los 80, y uno, si tenía un receptor, podía escuchar radioemisora de otros países. Incluso en AM podía escuchar radioemisora argentina. Y eso que no son onda corta, pero las radioemisoras que son en onda corta recorren el mundo entero. ¿Ya? Y esa onda que viaja a velocidad de 300.000 kilómetros por segundo recorre una distancia. Claramente que eso después la potencia de la onda va disminuyendo y al final se extingue. Pero la distancia ¿cómo se llama? La longitud de onda. Miren, voy a dibujar algo yo en la pizarra para que se entienda un poquito más. ¿Ya? Muchachos. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Voy a dejar de compartir y voy a poner la cámara. Hoy se largó, se largó. Muchachos,
lluvia. Aquí si llueve fuerte, pues, se va a escuchar mucho. Aquí está. Ahí está la cámara. Ya voy a borrar la pizarra así y me voy a cambiar de micrófono. Quiero mostrarle esto de la onda electromagnética. La onda electromagnética, que es la luz, la que nosotros vamos a convertir, ¿cierto?, en energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos, es una onda electromagnética. La onda electromagnética es así, mira. Bueno, no soy tan malo para el dibujo, pero voy a tratar de hacerlo bien, ¿ya? Se refiere a esto. Voy a poner un eje aquí. Y ahí yo tengo, esa es una onda sinusoidal, ¿cierto? Nosotros ya la conocemos. Supongamos que este es el campo eléctrico. Campo eléctrico. Pero perpendicular a este campo eléctrico, es decir, hay un campo magnético, y ese campo magnético sale de la pizarra, entra en la pizarra, sale de la pizarra, entra en la pizarra, forma perpendicular. Voy a tratar de dibujarlo, ¿eh? No sé, ustedes comprenderán que esto no es algo así. No sé si se entiende. Más o menos, ¿o no? Este es el campo magnético. Mira, se refiere a esto, mira. Mira, están en 90 grados. Y los de allá, bueno, así. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? ¿O no, cabros? Díganme. Sí, sí, profesor, sí, sí, sí. Ya. Bueno, uno es el campo eléctrico y otro el campo magnético. Esto es una onda electromagnética. Y cuando tiene un ciclo, o sea, de aquí hasta acá, porque si ustedes lo miran, esto sería un ciclo, ¿cierto? Ahí tengo un primer semiciclo y ahí. Y esto de aquí, esta es una distancia en metro, en centímetro, en milímetro, etcétera. Y eso es lambda. Es una letra griega, lambda. Algo así. Y lambda es la longitud de onda. ¿Ya? Esa es la longitud de onda, la distancia que recorre la onda electromagnética en un ciclo. Eso es un parámetro de la onda, bueno, de la onda electromagnética, ¿ya? Para aclarar el punto de la luz visible. Entonces, acuérdense los múltiplos y los submúltiplos. 10 elevado a menos 3 era mili, ¿cierto? O sea, 1000 veces, porque 10 elevado a menos 3 es igual a 1 partido por 10 elevado a 3. Y 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100 y por 10, 1000. O sea, en el fondo sería 1 dividido 1000. ¿Ya? Eso es un milímetro, por ejemplo. Si usted toma un metro, ¿cierto?, de distancia y lo divide en 1000, va a tener un milímetro, 1000 veces, o dividido por 1000. 10 elevado a menos 6, micro. 10 elevado a menos 9, nano. 10 elevado a menos 12, pico. 10 elevado a menos 15, hexa, creo. Hay, sí, parece que hexa. Bueno, no me acuerdo. Es que para arriba también. O sea, tenemos unidades muy pequeñas, muy pequeñas. Imagínate algo dividido por micro son 1.000.000. Algo dividido por un metro, por ejemplo, dividido en 1.000.000 de partes es un micrómetro. O un nanómetro es 1 dividido por 1.000 millones. Y un pico es algo dividido por 1.000.000 de millones.
Y un hexa es ni hablar. Bueno, esa es la longitud de onda, muchachos, lambda. Lambda, esa es la letra griega, ¿ya? Muchachos, para aclarar el punto. Entonces, voy a cambiarme de micrófono. Ahí sí. Ya, chiquillo, esa es la longitud de onda, muchachos. No me quedó tan malo el dibujo, ¿eh? Quedó más o menos. Bien. Entonces, voy a apagar aquí. Y voy a seguir acá. ¿Dónde estoy? Instalaciones. Ay, no sé, espérense. ¿Dónde estoy? Aquí. Yo tengo dos documentos abiertos, parece. A ver, ahí. Ya, entonces, muchachos. Ya, pues. Tenemos el espectro visible por el ojo, ¿cierto? Lo ultravioleta al costado izquierdo y el infrarrojo al costado derecho. ¿Ya? Eso es lo que ve el ojo, ¿ya? Fíjense que las longitudes de onda, aquí están, ahí dice longitud de onda, ¿se fija? Tenemos aquí un micrómetro, o sea, uno partido por 1.000.000, o por ejemplo los colores. Aquí el verde, por ahí andan los 500 nanómetros, nano, ¿ah? 1.000.000.000. 450 nanómetros, 400 nanómetros, es algo, pero ínfimo. 600 nanos los amarillos, 650 los naranjos, 700 nanómetros los rojos y sobre 750 nanómetros los infrarrojos. Si ustedes se fijan aquí, tenemos por este lado acá las frecuencias very high frequency o muy alta frecuencia, VHF, y las UHF, las ultra high frequency, ultra alta frecuencia. Aquí tenemos todo lo que es el espectro de lo que es la radio y la televisión, ¿eh? Abierta. ¿Ya? Aquí están las microondas, los radares, los infrarrojos, los ultravioleta a este lado, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, etcétera. Fíjense la frecuencia. Nosotros estamos, para arriba. Aquí estamos en kilohertz, megahertz aquí abajo, gigahertz, terahertz, petahertz, exahertz. Era para arriba los ex. Zetahertz. O sea, estamos en frecuencias, pero altísimas, muy altas. 10 elevado a 21, imagínate. 10 elevado a 21. 10 veces multiplicar 10 veces o sea, 21 veces el 10. Fíjense, de ese tamaño estamos hablando de frecuencia. Muy alta. Bueno, afortunadamente el ojo humano puede ver una pequeña parte de todo esto, porque si no sería un caos. Por acá tenemos que la constante solar. Chuta, se me pasó aquí. Esta cuestión me molesta. Este asunto. Lo saco de aquí. A ver, pausar, detener, salas, globales, control remoto. Me molesta esta cuestión. Ya. La constante solar. La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma, en realidad, más que constante solar, nosotros lo llamamos una hora solar. Ya el otro día conversábamos de que, se lo voy a conversar primero, antes de leer eso. Una hora solar es, no, un panel fuera de la atmósfera puede recibir un panel de 1 metro cuadrado, puede recibir una potencia estimada de 1.366 watts por metro cuadrado. Aquí está, 1.366 watts por metro cuadrado. ¿Cierto? Eso es en el vacío, digamos, fuera de la atmósfera, en condiciones ideales, con un ángulo recto, ¿cierto? Directo, sin inclinación del panel, nada. 1.366 metros cuadrados. Claro que aquí en la Tierra, por supuesto, existe una serie de inconvenientes.
pero se estima de que una hora solar va a ser cuando tengamos nosotros una potencia de 1000 watts metro cuadrado. ¿Ya? Eso es una hora solar. Cuando el panel cargue una batería, por ejemplo, a 1000 o genera una potencia de 1000 watts metro cuadrado. Eso es una hora solar. Una hora solar eh, eh, no es lo mismo que una hora cronológica. Ojo con eso. Una hora solar es como lo que dice ahí, ¿cierto? Cuando tenemos 1000 watts por metro cuadrado. Pero una hora solar se puede hacer en 2, 3, 4 horas cronológicas. Sobre todo si está nublado, puede, que se puede, no sé, en un día completo podemos cargar, no sé, o generar 2 horas solares, ya en el norte, o sea, en el sur. En cambio, en el norte podemos generar quizá 8 horas solares, ya porque tenemos mucho sol. Entonces, no va a depender de las horas cronológicas, sino que de la carga que genere ese panel. Dice, la constante solar es una cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol, ¿cierto? Directo. Los resultados de su medición por satélites arrojan un valor promedio de 1366 watts metro cuadrado, ¿cierto? Eso. Ya, aquí, esto de acá, los AM1 o AM0, ¿cierto? Que es el Air Mass o AM, dice que la masa de aire es la medida de hasta qué punto la luz viaja a través de la atmósfera de la Tierra. Una masa de aire o AM1 es el espesor de la atmósfera terrestre. La masa de aire 0, AM0, que está aquí, 3, 2, 5, 1. AM0 describe la irradiación solar en el espacio donde no se ve afectada por la atmósfera. Ah, ya, claro, en el espacio exterior, como se ve ahí. La densidad de potencia AM1 hasta la AM5, como se ve aquí, AM1, 2, 3, 5. Luz es de aproximadamente 1000 watts por metro cuadrado, mientras que la densidad de potencia AM0 luz es de aproximadamente 1366, o sea, fuera de la atmósfera, que se considera que es la constante solar. ¿Ok? Entonces, se considera 1000 watts metro cuadrado como una hora solar o constante solar, como le llaman acá. Radiación solar indecente, o sea, incidente, perdón, indecente, no, incidente en la superficie terrestre. Entre paréntesis, estábamos, bueno, aquí sale otro dibujito, pero ¿cómo recibe los, cómo, digamos, cómo recibe idealmente los paneles la radiación solar, por supuesto, en forma directa, que es nuestro principal objetivo? Lo que pasa es que, como vimos el otro día, depende de la estación del año, el sol está más tiempo, o sea, entra, digamos, en los días son más, ya, en invierno, los días son más cortos en cuanto a luz solar, porque el sol sale más tarde y se entra más temprano, ¿ya? Y eso es altamente contraproducente para nuestro objetivo, ¿cierto? Y en el verano no, pues sale bien tempranito y se entra, digamos, bien tarde. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de horas solares. ¿Ya? Pero cómo recibe los paneles, digamos, la energía, bueno, a través de una radiación directa, ¿cierto? De una radiación reflejada o una radiación difusa, que es a través de las nubes o qué sé yo. Ya, todas estas aportan, por supuesto, para que el panel genere energía. Ahora, el ángulo de inclinación tiene que ser un promedio, digamos, eh, porque yo no voy a estar, o sea, igual existen en este instante paneles que se pueden cambiar el ángulo de inclinación, dependiendo de la estación del año. Eso se puede hacer, pero dependiendo de la mecánica de la estructura que va a soportar los paneles. Podría hacerse. Pero normalmente van fijos, entonces tiene que ir a una inclinación en promedio que sea más o menos tanto para invierno como para verano. ¿Ya? Y aparte que los paneles ahora bifasiales, que también podrían
generar por la parte posterior, ¿cierto? Cuando se ve reflejado en el zinc, del techo, qué sé yo. Ya no se pierde esa energía. Bueno, aquí también lo mismo. Tenemos la radiación reflejada, directa y difusa o ¿cómo le llaman acá? Difusa, claro. Radiación directa es toda aquella que proyecta sombra. Sí. Radiación difusa es la que atraviesa las nubes y da luz, pero no proyecta sombra. Y radiación reflejada es la que se refleja en toda la superficie de la bóveda celeste. La sumatoria de todas estas forman la radiación global. Aquí tenemos una tabla que el otro día conversábamos, de que, fíjense la unidad, kilowatt hora, metro cuadrado día. ¿Ya? Esta es la cantidad de energía en watts, o kilowatt más bien, que se genera en diferentes meses del año. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en enero, que estamos en verano, ¿cierto? Tenemos 6,53 kilowatts, ¿ya? O sea, tenemos 6.530 watts. Y si lo llevamos esto a horas solares, estamos en los 6,53 horas solares, porque si cada 1.000 watts tenemos una hora solar, ¿cierto? Por lo tanto, y en difusa le llega 1,59 kilowatt hora también, ¿cierto? Y la suma de esos dos, 6,53 más 1,59, tenemos el global, que sería 8,12 kilowatt hora metro cuadrado día. O sea, en enero estamos espectacular. Tenemos 8, pasadito las 8 horas, o sea, horas solares. Fantástico. Eso va reduciéndose después, mira, en febrero, en marzo, abril, ya estamos entrando al otoño, invierno, ¿cierto? 2,75, junio 2,3, imagínense la más baja, en junio, en esta fecha, ahora. Julio 2,43, agosto 3,13, septiembre 4,54, octubre 5,84, noviembre ya empezó a repuntar 7,4 y en diciembre 8,24, que es muy similar a los 8,12 de enero. ¿Ya? Por lo tanto, está claro, ¿cierto?, que de acuerdo a la estación del año y de la ubicación nuestra, podríamos verificar cuánta potencia podríamos generar nosotros eh, con un metro cuadrado, ¿cierto? O la potencia, bueno, que podríamos generar en forma teórica, ¿cierto? De acuerdo a las dimensiones del panel, el ángulo de inclinación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí se le suma a ahí dice radiación incidente en el plano horizontal. Ah, ya. Claro, lo que pasa es... Sí. Bueno, aquí tenemos otra tablita similar, ¿cierto? En el plano horizontal, o sea, como si el panel estuviera absolutamente horizontal. Tenemos otras mediciones. Eso. Mira, hay una página, de ahí yo la voy a mostrar, ¿eh? Hay una página donde uno puede ver, ubicar incluso la casa de uno y, y ver cuánta radiación podríamos nosotros obtener. Está bien, bueno, ahí se la voy a dar. Mapa de radiación solar incidente en Chile. En Chile, sí. Fíjense, aquí está nuestro país, ¿cierto? En la zona norte, por supuesto, tenemos kilowatt hora, metro cuadrado día, horas solares, ¿cierto? Entre 8,5 y 9 horas solares. Imagínate, en el desierto ahí, ya fantástico para generar energía. ¿Ya? A medida que vamos al centro, empieza a bajar a los 7, 8 o 6,5. Zona central, por acá por medio naranjito, ahí, Santiago por ahí, entre 6 y 6,5 horas solares. Acá en la región del Biobío, que estamos aquí, tenemos entre 4 y 5 horas solares. Y después se ve como café claro ahí, 3,5 a 4 por acá por Puerto Montt. Y yéndose hacia la Patagonia ya tenemos menos, ya 2,2 y 2,5 horas solares, muchachos. ¿Ya? Acuérdense la unidad, kilowatt hora, metro cuadrado día, es la cantidad de energía solar medida que incide a lo largo de todo un día en un metro cuadrado de superficie. ¿Ya? Ya lo habíamos estudiado esto.
muchachos. Chuta, me salí. Me salí. Inclinación solar, o sea, declinación, es el ángulo entre la Tierra y el Sol y el plano ecuatorial celeste, proyección del Ecuador. Ya, aquí va a depender también del solsticio o el equinoccio, y ahí hay un grado, por ejemplo, acercándose a los equinoccios de verano, tenemos un ángulo de 23,45 grados positivo, y el solsticio de invierno tenemos menos 23,45 grados. ¿Ya? Esas son constantes, ¿ya? Porque el Sol no está paralelo a la Tierra, ¿eh? Tenemos un ángulo, una declinación más bien. ¿Ya? Podemos estar arriba o abajo del Sol en cuanto al horizonte. No estamos así perfectamente horizontales, ¿eh? O estamos arriba o estamos abajo, porque eso va a depender del solsticio o los equinoccios, muchachos. Bueno, aquí abajo se ve, mira, 23,45, no sé, tan claro, sí. Ahí está la desviación de la Tierra más encima, ¿cierto? La desviación, la inclinación, ¿cierto? Entre el polo norte y el polo sur, ¿ya? En el verano, etcétera. Diferencia de las estaciones del año, claro que sí. Po. Mira, aquí los paneles llenos de nieve, en invierno y verano. La radiación solar varía en las diferentes estaciones del año, especialmente en invierno, donde el Sol está más alejado de la Tierra. Afecta la producción de energía en un sistema solar fotovoltaico, claro que sí, por supuesto. Aquí tenemos, bueno, aquí está el Sol, ¿cierto? Aquí estamos en verano, ¿cierto? 21, 22 de diciembre, dice ahí, solsticio de verano, ya estamos muy cerquita del Sol, por lo tanto, estamos espectacular para generar. Después el 21, 22 de marzo, aquí empieza el fin de la primavera, ¿cierto? Y la empezamos a alejar ya del Sol. Aquí tenemos junio, 21, 22 de junio, entrada el invierno, ¿cierto? Por supuesto, y 21, 22 de septiembre, nuevamente la primavera. Y se empieza a acercar al Sol. Entonces, va a depender de la estación del año también, muchachos. ¿Eh? Todo, como ven y se están dando cuenta, bueno, esto no es llegar y poner un panel, ¿cierto? O sea, hay muchas consideraciones. Y toda esta teoría es válida porque así vamos a entender cómo funciona esto. Además que son variables atmosféricas, entonces no podemos manejarlas principalmente. Altura mínima y máxima del Sol. Existe una forma rápida de reconocer cuál será la altura máxima y mínima del Sol en los solsticios de invierno y verano. Esto se consigue aplicando las siguientes expresiones, considerando los números utilizados como valores absolutos. Entonces tenemos la altura mínima en 90 grados menos la latitud. La latitud viene siendo el paralelo, ¿cierto?, donde estamos ubicados nosotros. Bueno, Chile va del paralelo menos 19 al menos 55, más o menos. ¿Ya? Pero depende de la ciudad. Si estamos en el norte, vamos a estar cerca de los 20, 21 grados, ¿cierto? Como latitud. Y si estamos en el sur, bien el sur, tenemos 50 a 55 grados. ¿Ya? Entonces sería la altura mínima, 90, menos la latitud, menos el delta, este que está aquí, ese son una constante, ¿cierto? Que eran 23,45 grados, el grado de inclinación de la Tierra o la desviación. Y la altura máxima son 90 menos la latitud más esa constante. Donde 90 grados es el ángulo imaginario entre la ubicación del observador y el plano horizontal. Claro que sí. Latitud, medida del lugar del observador, y la declinación solar de 23,45 grados. ¿Ya? Y eso, aquí está Chile, mira. Chile está en latitud, mira, si ustedes se fijan, estos cuadritos son 10 grados. Aquí está el eje del Ecuador, tenemos 10 grados hacia abajo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Por eso yo dije que el Chile que está aquí en el borde va desde los menos 19 más o menos, ahí, menos 18, hasta los menos 55, acá, más o menos. ¿Ya? Entonces va a depender de la ciudad donde estemos, vamos a tener una latitud distinta, claro que sí. En el extremo norte, latitud menos 19, le puse 19, era menos 19, y menos 20, a menos 35 máximo. Sí, pues.
Lo que pasa es que esto no lo puse aquí, pero eh, está hablando aquí de la inclinación del panel en el extremo norte. En latitud 19, por ejemplo, sería, se le suman, bueno, podría ser 19 o 20 grados, ¿ya? Hasta los 35. Se le suma la latitud a los 20 grados. Podría ser, claro, 19 más 20 hasta los 35 grados podría estar inclinado este panel. ¿Ya? No es tan exacto, pero sí puede estar entre 19 y 35 grados. ¿Ok? Ahora, ¿las ecuaciones son la única forma de determinar el ángulo mínimo y máximo? Sí, pero realicemos un cálculo. Calcula la altura mínima y máxima del Sol en Valparaíso, latitud media de menos 33. A ver, veamos. Déjame ir para atrás. Menos 33, inicio. Ya, el Valparaíso de estar por ahí más o menos, ¿cierto? O sea, tenemos 10, 20, 33. Claro, por ahí. ¿Dónde está la flechita, cierto? Valparaíso, está por ahí. Menos 33. Va. Entonces tenemos latitud media, menos 33 grados. La altura mínima, como la fórmula anterior decía, 90 menos la latitud, menos el delta, que es menos 23, me da 33,51 grados. ¿Se fijan? La diferencia mínima entre la latitud y la altura mínima del Sol, o de la inclinación. Y la altura máxima, 90 menos 33 más 23,45, o sea, 80,41 grados de altura máxima. Ángulo óptimo de inclinación de paneles solares. Bueno, eso va a depender también de la carta solar. ¿Ya? La carta solar se ve ahí un poquito. Dice que, bueno, aquí no se ve, pero el Sol, dice trayectoria del Sol en invierno, que sería esta trayectoria, desde los 60 hasta los menos 60 grados. Y en el verano dice que va de los 120 a los menos 120, ¿ya? Lo cual es, bueno, por supuesto, en invierno tenemos una trayectoria más larga, más horas de sol, a diferencia del invierno donde tenemos menos horas de sol, porque la trayectoria es bastante más mezquina. Aquí está. Bueno, ahí dice menos 60 o 60 hasta los menos 60, y en verano de 120 a menos 120. ¿Se fijan? Esto es como, a ver, eh, es como que yo haga esto. Sí, también lo hice el otro día. Ahí tengo un círculo, ahí, ahí estoy yo al medio, mirando mirando el norte, pensando en un panel. Si yo tengo menos 90 aquí, 0 acá, más 90 aquí y 180 acá, bueno, 180 positivo y 180 negativo, entonces fíjense, en invierno dice que sale el sol desde menos 60, o sea, de más 60 a menos 60 grados. Entonces, si de aquí a acá tengo 90, por aquí tendré 60 más o menos, de aquí y menos 60 por acá. O sea, el sol, si yo miro, el sol hace esta trayectoria de aquí hasta acá. Nada más, en invierno. De aquí hasta ahí, en invierno. En cambio, en el verano sale de 120 a menos 120. Si aquí tengo 90, por ahí tendré 120. De aquí hasta acá. Ahí están los menos 190, o sea, menos 120, porque aquí tengo menos 90. O sea, toda esta trayectoria de aquí, muchachos, hasta acá. Bueno, y no se nota tanto, pero de aquí hasta allá. Todo eso hace el sol en verano, por supuesto, y eso obviamente va a depender de la zona, sí. Este es un ejemplo. Si usted busca la carta solar de su zona, podría ver justamente esto mismo, de cuántos grados en invierno, cuánto en verano. También se puede hacer. A ver. Entonces,
realicemos un cálculo. A ver, déjame otro más. Calcular la altura mínima, ya lo hice ya, ¿o no? Del Sol, Valparaíso, eso lo hicimos. Po. La latitud media, menos 33,04. Ya sí lo habíamos hecho. Sí, pues, ahí dijimos que la diferencia era mínima, ¿cierto? Entre la latitud, que son menos 33,04, y la altura mínima de 33,51. Ya, aquí tenemos la oblea, digamos. Esta es la oblea, así se le llama a la celda fotovoltaica, donde ahí dice silicio tipo N, ¿cierto? Y al final dice unión, no sé qué. Bueno, supongo que será el cristal tipo P, que ahí está cortado. Y por supuesto ahí se forma con un dieléctrico, que si yo podríamos generar, de hecho se genera esta energía solar fotovoltaica. ¿Ya? Consiste, ¿qué es lo que dice? Uy, me molesta esta cuestión. Voy a ir abajo. Efecto fotovoltaico. Consiste en la transformación de energía luminosa en el sol, radiación solar en energía eléctrica. ¿Ya? Sí, por supuesto, obviamente. De eso se trata. Identificar los tipos de sistemas de tecnología actualmente utilizados. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos baterías, ¿cierto? Tenemos paneles, tenemos controladores y inversores. ¿Ya? Este es un controlador, sí, porque los paneles van a ir conectados al controlador, ¿ya? Y el inversor va a ir conectado a la batería. Bueno, el controlador también a la batería, ambos. Tipo de sistema. On-grid, ya sabemos que son sistemas que inyectan energía a la red, ¿cierto? Lo cual podría ser beneficioso desde el punto de vista económico. Eh, sí, pero la inversión es alta, ¿eh? Es altísima. La inversión es muy, muy, muy alta. Eh, pero hay un punto de retorno. Hablemos de cifras. Si yo quiero alimentar toda mi casa completa, estamos hablando de más o menos, creo yo, pucha, no sabría decirte, pero yo creo que más o menos entre 7 millones, más o menos, 7 8 millones de pesos. Eh, y el retorno, digamos, el ahorro que yo me podría generar, también tiene un tiempo estimado de aproximadamente, yo creo que bueno, ahí el estimado puede ser entre 8 o 7 años, ¿ya? Sí que el consumo es alto, ¿ya? Entonces, bueno, ahí va a depender del bolsillo de cada uno, por supuesto, ¿cierto? Y bueno, eso es una posibilidad, ¿ya? Los sistemas on-grid, sistemas voltaicos conectados a la red eléctrica, ¿ya? Donde yo puedo inyectar energía, la vendo, ¿ya? Esto lo reguló la ley 20.571, ¿cierto? El decreto supremo 244. ¿Cómo funciona la ley de generación distribuida? Ahora, la ley cambió, ahora es la 21.118, pero bueno, trae más herramientas, un poco más restrictiva, eh, digamos, es un poco más restrictiva porque eh, hay algunas cosas que no se permiten, como era el espíritu de la ley. Por ejemplo, si vivimos todos en comunidad, en un condominio y hacemos la inversión entre todos, por ejemplo, o yo, si me sobra energía, ¿cierto? Yo la podría vender quizá a mi vecino, no a la compañía eléctrica. Entonces hay cosas ahí que quedaron como en el aire, o quizás están reguladas. Yo no he leído la ley, por supuesto, pero quizá, por lo que yo he escuchado por ahí, se dejaron algunas cosas en el aire, ¿ya? No se regularon. Ejemplo de un sistema domiciliario fotovoltaico. Bueno, aquí tenemos los paneles, ¿cierto? Con el sol, el campo solar fotovoltaico convierte la energía solar en electricidad, por supuesto. ¿Ya? Aquí tenemos el número 2, que es nuestro inversor directamente al tiro. Inversor transforma la electricidad producida por el campo solar de corriente continua a corriente alterna, de modo que pueda ser utilizada ¿qué dice ahí? En el hogar,
escuela, negocio o industria. ¿Cierto? Sí. 3. ¿La energía puede ser utilizada durante las horas de sol? Claro que sí. El medidor, que es el punto 4, mira, si ustedes se fijan en la flecha verde indica que yo estoy entregando energía, inyectando energía al sistema, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Del medidor hacia el sistema eléctrico. Y la flecha amarilla es que yo estoy consumiendo energía. Pero aquí solo, mira, aquí estoy generando verde, entra verde y sale verde y sale verde. ¿Ya? Yo estoy generando energía, estoy inyectando. Y la amarilla es el consumo. Entonces, el medidor bidireccional cuenta tanto la energía que se consume desde la red como aquella que se inyecta en forma de excedente. Los excedentes que no son aprovechados del autoconsumo, ¿cierto? Se entregan a la red eléctrica. ¿Ya? Por eso que el medidor es bidireccional en el sentido que va a contar también los kilowatt hora que yo voy a inyectar. Muchachos. Bueno, la ley faculta a cualquier persona a poder autogenerar su propia energía. Si yo quiero poner un generador en una bicicleta estática y yo que esté todo el día pedaleando y genere mi electricidad, fantástico. Es cosa mía, ¿ya? Como yo la genere. Off-grid. Bueno, el anterior era on-grid, ¿cierto? Sistema fotovoltaico conectado a la red y el sistema off-grid, que es el que nosotros vamos a implementar, un sistema fotovoltaico independiente de la red eléctrica, ya se le llama aislado, un sistema aislado, claro, porque no está conectado a la red. Off-grid, fuera, ¿ya? ¿Qué compone el sistema fotovoltaico off-grid? Un panel fotovoltaico, ¿cierto? Un controlador, una batería y un inversor, ¿ya? El inversor, o sea, podría no estar el inversor, ¿eh? No es eh, crítico bueno, si yo quiero trabajar a 220, por supuesto que sí necesito un inversor. Eh, pero si no, no lo necesito. Yo podría, si mi objetivo es simplemente iluminar, ¿cierto? O cargar un par de celulares, o, o trabajar con 12 volt para, no sé, para alimentar algún equipo que trabaje con 12 volt, fantástico, yo lo puedo hacer. Pero cuando necesito, digamos, no sé, el televisor, qué sé yo, algo que funcione, que no sea tan consumidor de energía, eh, y necesite 220 volts, claro que necesito un inversor. ¿Ya? Aquí hay una marca que se llama Victron Energy, dicen que son los mejores, están garantizados de por vida, ya son los mejores, son caros, sí. Bueno, otro día vimos ahí, alguien parece que, no, vimos, ¿qué es lo que era? Ah, la batería de litio o de carga profunda, sí. Los inversores también hay. Lo que pasa es que el Victron Energy trabaja eh, con una tecnología, bueno, que está más adelante ahí, ¿cierto? Que es de onda pura, ya la MPPT, ¿cierto? Y no con PWM, ¿cierto? Que es la modulación de ancho de pulso, que son los inversores de batalla, ya los inversores más simples trabajan con PWM, ya modulación de ancho de pulso. Y el otro día le explicaba que en realidad lo que son los pulsos PWM son puros pulsos nomás. A ver, me voy a ir para allá, por si no se acuerdan. Voy a cambiar de micrófono. Son solamente pulsos, pero que forman la onda electromagnética, o sea, la onda sinusoidal igual. Sí, lápiz. La onda sinusoidal, PWM. Eso es lo que debiera ser, ¿cierto? Esto es lo que debiera generar
el inversor. Entran 12 volt y deberían sacar 220 volt efectivos acá. Pero el PWM lo que hace es generar esta onda solo con pulsos cuadrados. Esto. ¿Cómo hacer esto? Dejémoslo así. ¿Y cómo hacer eso, chiquillo? Parece una onda sinusoidal, pero no lo es. Son puros pulsos cuadrados. En cambio, la MPPT es una onda continua, perfecta, sin pulsos cuadrados ni cosas raras, perfecta. Esta de acá es contraproducente para conectar dispositivos o consumos que tengan componente inductiva, llámese motores, ¿cierto? De, no sé, tipo lavadora, refrigerador, congeladora, juguera, todo lo que tenga motor tiene una componente inductiva, o sea, bobinas, ¿ya? Y esto de generar esta onda sinusoidal, entre comillas, falsa, eh, puede producir problemas en las bobinas, muchachos. Pueden llegar a quemarse o el inversor o los componentes a la larga. No es que se vayan a quemar un día para otro, pero sí puede producirse a la larga problemas ahí, muchachos. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Ahí estoy, sí. Ya, ojo con el inversor, entonces, por si lo necesitamos. Si no, si yo quiero, como en nuestro caso, si yo quiero solo generar para iluminación, ¿cierto? Para tener luz en caso de emergencia, unas 4 o 5 ampolletas, ¿cierto? Que me funcionen un par de horas, eh, mi sistema va a funcionar sin ningún problema y yo no necesito el inversor. Claro que uno como es, como le gusta, eh, quizás mejorar los sistemas, va ligerito, quizás más de algunos de ustedes ya tienen cargado un inversor por ahí, ¿ya? Para conectárselo posteriormente al sistema que armemos. Ok, bueno, la salida, por supuesto, es continua, o sea, alterna, perdón, aquí la salida, así. Hay sistemas híbridos que interactúan con la red, ¿ya? Bueno, aquí está. eh, este sistema permite, aparte de los paneles solares, otras fuentes de energía, ¿ya? Eólica, química, fotovoltaica, ¿cierto? Y además podría inyectar eh, energía a la red o podría también, cuando no hay energía solar, ni eólica, ni otra, saca energía de la red y carga las baterías de todas maneras. ¿Ok? Entonces, tanto como podría inyectar energía y aparte consumirla, ¿cierto? Como se ve aquí, además podría cargar el sistema cuando no tengo generación, ni fotovoltaica ni eólica. Un día de verano que no hay sol ni viento. Ya, ¿cómo cargo la batería? O sea, en la noche, sí, ¿cierto? Porque en la noche normalmente la batería van a entregar la energía, ¿cierto? No se va a cargar. Pero en caso de que no haya energía, sí va a tomar energía de la red para cargar esa batería y mantenerla cargada, aparte de los consumos. Interactúan con la red, ya sistema híbrido. Elementos que componen un sistema off-grid, bueno, tenemos nuestros paneles solares, el controlador de carga, ¿cierto? Las baterías, el inversor, ¿ya? Eso yo creo que está más o menos claro ya a esta altura, ¿cierto? En cuanto a los controladores, hay muchos tipos y muchas marcas, baterías también, ¿cierto? Inversores ni hablar, de C a C, ¿cierto? Y en cambio, aquí tenemos un sistema híbrido donde tenemos solamente paneles conectados directamente
al inversor híbrido, quien, como ustedes ven ahí, tiene dos flechas de la batería. Puede cargar la batería y puede consumir energía de la batería, ¿cierto? Cuando va a trabajar al hogar o si tengo excedente, lo va a entregar a la energía eléctrica, a la red, ¿ya? Y ahí eso, por supuesto, es un ahorro no tan sustancial, pero sí, ¿ya? Así que ahí tenemos un sistema híbrido que es mitimota, ¿ya? Toma energía y la puede devolver a la red cuando no tenemos excedentes. La batería, eh, bueno, se carga y se descarga, por supuesto, ¿cierto? Obviamente. Acá igual, obviamente. Pero aquí esta línea es unidireccional, ¿ah? Por supuesto. Los paneles entregan energía al controlador. El controlador va a entregar su carga, su energía controlada a las baterías, ¿cierto? De la batería yo salgo al inversor y del inversor salgo a la casa. Ya eso es así. El inversor no va conectado al controlador, simplemente va a las baterías, ¿ya? A través de un cable grueso, porque aquí nosotros, si ustedes se fijan, nosotros vamos a cargar la batería, no sé, a 12 volts. Pero resulta que cuando esto lo levante de 12 volts continuos a 220 volts alterno, ¿cierto? Va a consumir harta corriente. Por lo tanto, ya aquí no nos sirve un cablecito nomás, ¿cierto? Para sacar la energía de la batería al inversor. Ahí necesitamos de estos cables tipo para hacer puente de baterías cuando uno se queda en pana con el auto. Ya así, grueso, bien grueso para conectar de las baterías al inversor, muchachos, por si acaso. Tecnología y componente de los paneles para que no quede en el aire, porque de un día para otro, imagínate, estamos miércoles. El lunes yo vi todo esto, ¿eh? Lo vi todo, lo conversamos y quizás ni se acuerdan, algunos sí, otros no, los que toman nota quizás van revisando, están complementando lo que estamos viendo acá, muchachos. Tecnología y componentes, ya, paneles. Este es el corazón del sistema, ¿no? Los paneles existen de tres tipos, ¿ya? Los monocristalinos, los policristalinos, las capas finas o amorfos. Ya vimos, he conversado yo las características de aquellos. Los monocristalinos, que son el común de todos los que tenemos nosotros en la casa en este minuto, eh, se distinguen porque tienen un color así entre azul, oscuro, y son uniformes, ¿ya? Es decir, tienen un solo color. Tiene una eficiencia no tan alta, o sea, de toda la energía que le llega, solo convierte un 18 a un 22%, ¿ya? Lo cual es suficiente para nuestro requerimiento. ¿Ya? Es el monocristalino el más eficiente, sí, porque la eficiencia, es decir, de convertir energía solar en electricidad, alcanza como máximo un 22%. ¿Ya? El policristalino, que se ve así como con distintos colores, porque en realidad el policristalino son retazos de la fabricación del monocristalino. Ya los pedacitos que van quedando, o sea, los funden, los juntan y crean o sea, este panel, pero como de segunda calidad. ¿Ya? Es como, no es tan bueno, ¿ya? Porque son retazos nomás. Y hay, por supuesto, la eficiencia baja, pues, del 14-17%. Y los de capa fina o amorfo, que se llaman, son estos paneles que son como papel. ¿Ya? Yo les comentaba el otro día que algunos relojes digitales tienen una pequeña ventanita ahí donde su panelcito es de capa fina, o las calculadoras también que tienen una pequeña ventanita, ¿cierto? También es capa fina. Pese a que la eficiencia es muy baja, muchachos, estos panelcitos ¿cómo se llama?, de capa fina son muy eficientes en condiciones de clima adverso. Esto se lo puse yo hoy día, porque pese a que hay, quizás en la zona más extrema, más al sur, hay poca radiación solar, se la encarga, se la arregla igual este panel de capa fina o amorfo para generar. Igual nomás. Entonces, usted, por ejemplo, puede guardar la calculadora, siempre doy este ejemplo, que usted guarda la calculadora con un panelcito solar
claro que está respaldado por una batería, sí, y uno la saca al año después y esa pequeña celdita solar de capa fina igual va a cargar la batería. Entonces, son para clima extremo en lo posible y igual se la va a arreglar y va a entregar energía de todas maneras. ¿Ah? Son los parientes pobres, pero muy eficientes en climas adversos. Acá me dice para 1 kilowatt, ya, este panel, o sea, este dibujo que está aquí, me indica el número de paneles que yo necesito para producir 1 kilowatt peak, ¿ah? 1 kilowatt peak en 1 metro cuadrado. 1 kilowatt, ya me dice que necesito de monocristalino, o sea, de los más eficientes, entre 7 y 9 paneles para 1 kilowatt de ahorro de superficie de 2. Ya, no, lo que estoy escribiendo aquí, para 1 kilowatt, ¿cierto? Yo puedo ahorrar, digamos, en el sentido del espacio, ¿cierto? Como dos, por ejemplo, yo podría tener 2 paneles de 500 watts, en vez de 4 de 250, o 10 de 1000, o sea, de 100, perdón. Sí, porque 10 por 100 es 1000, 250 por 4 es 1000, y 2 por 500 es 1000 también. Entonces, para 1 kilowatt yo podría tener esa cantidad de paneles, ¿ya? Depende de la potencia, como ustedes ven aquí. Después dice, ahí estoy ahorrando, digamos, en superficie, en espacio, ¿cierto? Porque claramente, imagínense, poner 10 paneles de 100 watts, claro, quizás no son tan grandes, no, igual son grandes, pero 10 paneles, harto dinero, primero que nada, segundo, harta infraestructura, estructuras metálicas para colocarla, se gasta harto en los soportes, los claps, estos que están aquí, que son los claps que fijan los paneles, porque los paneles no se tornillan ni se clavan ni nada, hay que sujetarlos, son soportes, o los grounding clip para conectar a tierra también, ya los paneles tienen que ir aterrizados, o la estructura también, ya, entonces va todo de la mano, ya, los monocristalinos, los policristalinos, que no son tan buenos, y los capas finas, que tienen cierta particularidad, pero normalmente nosotros trabajamos con los monocristalinos, por supuesto. ¿Ya? Esto es importante. Dentro de los paneles, muchachos, o de la calidad de los paneles, eh, existen calidades, ¿ya? En todo sentido, ¿cierto? Aparte que sea monocristalino y no policristalino, existen calidades de paneles que son mejores que otros. Y eso es lo que llamamos nosotros el tier. Ya los paneles tier 1, tier 1, son buenísimos, dan una garantía incluso al fabricante de 10 años sin ningún problema. Ya son de excelente calidad, los tier 1. Hay hartas fábricas, muchas fábricas de paneles o marcas que fabrican paneles tier 1, y esto, estar ahí en los tier 1, digamos, existe una tabla de fabricantes, como, igual que un ranking este de los tenistas, ¿eh? Va cambiando así semana por semana, año por año, porque los paneles, o sea, la fábrica, ¿cómo se mide su calidad? Se mide, fíjense, en la potencia, en grandes proyectos que ellos se adjudiquen, ¿ya? En las potencias que tengan instaladas, digamos, en algún país, o depende de las ventas. Si se gana un proyecto gigante, ahí por supuesto va a subir el ranking, ¿cierto? De las potencias instaladas con estos paneles. Porque si son proyectos grandes, no van a comprar paneles de mala calidad, no, al contrario, van a comprar buena calidad, ¿cierto? Porque así se aseguran que el sistema va a funcionar siempre. Por lo tanto, Tier 1 va a ser garantía de calidad, ¿ya? Los Tier 2 son los 5 años de garantía nomás. Los Tier 2 son paneles que, digamos, de segunda calidad, ¿ya? Son de segunda,
quizás sufrió quizás tienen algún problema, no sé, pueden estar un poco curvos, pueden estar, no sé, se les cayó el container, pasa de tier 1 a tier 2 al tiro, porque los paneles no se pueden trizar, no se pueden, uno no puede caminar arriba de ellos, ¿cierto? Quizá tengan algún problema, se encurvaron, no sé. Podrían tener alguna fallita eh, y pasarían a la categoría Tier 2. ¿Ya? Y por eso que la garantía también no es mucha. Y los Tier T, no, poca garantía, porque son hechos con piezas de distintos fabricantes, no hay una garantía ahí muy buena. ¿Ya? Hay que estar ojo con eso, muchachos, porque es importante esto. ¿Ya? Como siempre, cuando uno quiere algo bueno, tiene que gastar más. ¿No? Eso es. Bueno, aquí está lo mismo que vimos delante, superficie necesaria para producir 1 kW peak, ¿cierto? Con monos cristalinos, entre 7 y 8 paneles, dependiendo de la potencia, policristalino entre 8 y 11 paneles, y los de capa fina entre 11 y 13, 14 y 18 y 16 y 20, ¿ya? Los amorfos de silicio. Ya, aquí, a ver, voy a hacer Profe, un... Sí, señorita, ¿le puedo hacer una consulta? dígame. ¿La vida útil aproximada de un panel? La vida útil de un panel puede ser eterna si tú lo cuidas. Eh, sí, porque son cristales de silicio, que es un mineral, por lo tanto, no pueden ser, bueno, no digamos que están eternos porque están a la intemperie. Eh, yo diría que, como dice ahí, como recién lo vimos, eh, ¿dónde está? Chuta, no. Los Tier 1 dice que a lo menos son 10 años, 10 años de uso, sin problema. Ya los Tier 2, 5 años. Entonces yo creo que por ahí está la referencia. Eh, yo diría que sí, un buen panel, 10 años, fácil, fácil. Después de eso hay que cuidarlo mucho porque seguramente de aquí a 10 años más vamos a estar quizás con paneles bastante más chicos y de bastante más potencia. Porque nosotros, aunque no lo creamos, muchachos, en Latinoamérica somos pioneros, lejos, lejos, lejos. Yo creo que los países vecinos todavía ni siquiera han legislado al respecto. Estamos muy sobre la media con respecto a la energía fotovoltaica y solar en Latinoamérica, por lo menos. Eh, Así que respondiendo a la pregunta, yo diría que mínimo 10 años, fíjate, un buen panel solar Tier 1. Eterno, Gracias. eterno, 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 no, yo le puse un poco ahí, pero no son eternos, por supuesto que no. Ah, y lo otro, que vamos a ver un poquito más adelante, tienen que estar limpios los paneles, pues hay que limpiarlos, pues, ¿ya? Primero se mojan, eh, bueno, usted dirá, agua de la llave, sí, debería ser un agua así como, no me acuerdo cuál es la agua, pero ¿qué pasa? Que a veces uno lo riega nomás, lo riega y le pasa una escobilla, algo para limpiarlos, ¿ya? La idea es que estén muy limpios. Lo otro, que tienen que estar, no pueden haber grumos o puntos calientes, que se llama, o sombra. ¿Ya? Lo peor para un panel solar es la sombra. Usted dirá, pero si en la parte de la sombra no va a generar y todo el resto sí. Sí, pero que se producen ahí, cuando la sombra va pasando, no es tanto, pero cuando está la sombra ahí, como una caca de paloma, y uno no se da cuenta, esa parte del panel puede producirse un cortocircuito, podría quemarse esa parte, ¿ya? Podría sufrir daño el panel si que no le hacemos mantención, muchachos. Esa excremento de paloma que cayó ahí y nadie lo limpió es muy perjudicial, aunque no lo crean. Y no es por el, por la química del excremento, no. Es porque va a producir una sombra, pues, siempre va a estar ahí y esa parte del panel se va a ver afectada finalmente, muchachos.
Bueno, aquí está la resolución seca y calidad tier. Aquí yo... Chuta, a ver. Yo lo había arreglado esto, fíjate, pero no sé por qué está así. Ah, acá, aquí. Ahí está. Claro, algunas marcas que hay aquí en Chile de paneles solares Tier 1. Ya, mira, fíjate aquí, dice in-house, módulo capacidad en watt, o no, megawatt por año. Claro, lo que pasa es que aquí están como compitiendo quién tiene más paneles instalados, y por eso es por calidad. Entonces, este es un ranking así como quién tiene más ventas, porque por calidad. Ya, los Jinko Solar, GCL System, Trina, Canadian Solar, JA Solar, Free Solar, Ricien Energy, etcétera. Ya hay un montón de fabricantes, pero miles, pero estos son como los mejorcitos, ¿ya? Muchachos. Los paneles tienen 36 celdas, son para 12 voltios, lo que tiene 72 para 24. Aunque ahora hay paneles de 144 celdas que también son de 24 volts, porque cada celda se divide en dos. Por lo tanto, tendríamos 144 celdas a 24 volts, pero con una corriente mayor. ¿Ya? Podríamos mejorar la corriente con estas nuevas tecnologías que están saliendo, chiquillos. Aquí está. Las aplicaciones para aisladas, ¿cierto? Instalación aislada o off-grid, ¿cierto? Tenemos 36 celdas, 12 volts. Yo diría que hasta los 2000 watts más o menos, ¿eh? 2000 watts por 2000 watts, 2000 watt hora, diría yo que podría ser trabajar con 12 volts, sobre 2000 y hasta 4000, quizás con 24. Y después sobre 4000 watts, no sé, 48 volts. Ya por el tema de las corrientes también, pues. Si no, van a ser muy grandes las corrientes. Y aquí está lo que mencionaba de las 144 celdas, 24 volts, muchachos, las celdas de los paneles. Cuando son sistemas on-grid, se necesita trabajar con paneles de 60 celdas y 24 volts para utilizar en off-grid controladores MPPT, como ya dijimos. ¿Ya? MPPT significa seguidor de máximo punto de potencia, ¿ya? De onda continua, onda sinusoidal pura. Ahí está, a ver, dice, los controladores MPPT deben su sigla a Maximus Power Point Tracking, lo que significa que hacen trabajar al panel en su punto de máxima potencia, por lo que no tenemos la desventaja de los PWM, en los que se iguala la tensión de la batería a la del panel, perdiendo eficiencia. ¿Ya? 60 celdas, 24 volts, muchachos. Aquí, diferencia de tensión, sí, hay diferencia. Por ejemplo, para un panel de 310 watts, la tensión máxima de operación es de 36,4 volts. El de 315 watts es de 36,6 volts. Y el de 320 watts es de 36,8 volts. La tensión máxima. Con respecto a la temperatura, también hay diferencia. Mira, dice que, por ejemplo, para voltaje, temperatura coeficiente para open circuit, o sea, para circuito abierto, es de menos 31% por grado Celsius. 0,31%, o sea, igual es una cantidad grande en circuito abierto. ¿Qué significa circuito abierto? Cuando no tenemos carga, cuando está generando purito. ¿Ya? ¿Cómo identificar los paneles? Bueno, por los colores ya dijimos que serían los policristalinos, y los amorfos o de capa fina son como una hoja nomás, son bien eh, flexibles. Aquí, aquí estamos, claro. Aquí tenemos que el máximo voltaje de operación son 36,4 para 310 watts, 36,6 para 315 y 36,8 para 320 watts. Eso. ¿Qué más? Configuración del... A ver. Configuración. No. Configuración eléctrica habitual, dice, curva corriente de voltaje para paneles celdas en serie.
Dice, celda fotovoltaica conectada en serie para alcanzar una mejor tensión. Claro, acuérdense que nosotros, si conectamos en serie, las celdas o los paneles, lo que vamos a estar haciendo es agregándole tensión, voltaje, ¿ya? Y la corriente va a ser, como en un circuito serie, la corriente va a ser una sola. No por agregar más o sea, celdas o paneles en serie, la corriente va a aumentar. No, va a depender del consumo, pero lo que hacemos nosotros al conectar paneles en serie es aumentar el voltaje. Se aprecia que el VOC, voltaje open circuit, o sea, de circuito abierto, de cada celda es 0,6 volt, o sumadas sus tensiones de circuito abierto se obtiene 1,8 volt. La corriente de cortocircuito se mantiene estable. Como ustedes ven ahí en, en el gráfico, claro, tenemos 1,8 volt más o menos, dice en circuito abierto, y la corriente es la misma, ¿ya? Sí, pues. Ahí dice B o C, dice voltaje, circuito abierto, 1,2 volt más o menos, ¿cierto? Sí, voltaje, y aquí está la corriente. La corriente se mantiene en cortocircuito o circuito abierto, ¿eh? Es la misma porque están en serie. ¿Estamos? En serie. 3 paneles conectados en serie con un diodo de bloqueo y diodo de paso. Ya. Estos diodos lo que van a hacer, muchachos, es que los paneles solo entreguen energía y no reciban energía eléctrica. Usted dice, pero ¿cómo? Si el sol... Ya, no estoy hablando del sol. Los paneles solamente tienen que generar. Y los diodos son dispositivos electrónicos que están ahí, que es el circuito electrónico más simple, o sea, el dispositivo más humilde, hecho de silicio, es el diodo. ¿Y en qué consiste el diodo? El diodo deja circular corriente en un solo sentido, en el sentido de la flecha. Ahí hay una flecha, entonces el diodo tiene un cátodo y un ánodo, son los dos terminales. Y se conectan ahí para que solo los paneles puedan emitir, entregar energía o corriente y voltaje, no recibirla. Porque podría darse el caso que la batería, por ejemplo, o el controlador falle o qué sé yo, y podría entregar energía a los paneles. Y ahí se produciría un problema grave. Entonces, para evitar eso, se colocan estos diodos, ¿cierto? Ahí para que la corriente circule siempre en la misma dirección. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, 3 digamos, paneles en serie conectados. Dice, el 3 paneles conectados en serie con un diodo de bloqueo y diodo de paso. Claro, este es el diodo de paso. Estos son los de bloqueo. La tensión la tensión B se incrementa. Claro que sí. ¿Por qué? Ah, la corriente no cambia. Sí, porque es un circuito serie, por lo tanto la corriente es una sola, ¿ya? Pero dice aquí, por ejemplo, si se tienen 3 paneles de 15 volt y 3 amperes, 15 volt, o sea, un panel genera 15, el otro genera 15 y el otro genera 15. Entonces tenemos 15, 30, 45. Tenemos 45 volt, ¿cierto? Y una corriente de 3 amperes. ¿Ya? La corriente no se aumentó, no aumentó 3, 6, 9, no, no, no. La corriente sigue siendo 3 amperes, pero lo que cambió fue el voltaje, cuando están conectados en serie. Ya aquí, por ejemplo, el negativo de la fuente, el negativo del panel con el positivo, el negativo con el positivo, el negativo con el positivo. Esto es lo mismo que colocar pilas en serie, chiquillos, con los pilas de control remoto están en serie en definitiva. ¿Ya? El positivo de la pila va al negativo de la otra pila, y así va. Conexiones de paneles en paralelo fotovoltaico. La corriente se incrementa, claro que sí. La tensión no cambia. En paralelo, acuérdense que todas las resistencias, cuando vimos esto en teoría, vimos que teníamos una fuente, ¿cierto? Y todas las resistencias que estaban en paralelo tenían el mismo voltaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba a cambiar? La corriente nomás. La corriente se incrementa, la tensión del voltaje no cambia. Ejemplo, si se tienen los mismos 3 paneles anteriores. Ah, otra cosa. Aquí dice potencia. Fíjense que potencia V por I, ¿cierto? Voltaje por corriente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 15 volt y tengo 3 amperes, perdón, 45 volt
¿cierto? Que sería el conjunto completo. Y 3 amperes. ¿Cuánto es la potencia, chiquillos? Chicos, 45 volt, profe. no, es el voltaje. 45, que está creado con 3 paneles de 15 volts, ¿cierto? Ya. Pero la potencia, V por I, potencia en fórmula es voltaje por corriente. Y si tenemos un voltaje de 45, tengo una corriente de 3, ¿cuánto es la potencia? Espere un poquito, profesor, estoy viéndolo acá. ¿Ya? 135. 135 watts, claro que sí, po. Sí, pues multiplicamos V por I, po, o sea, el voltaje por corriente. 45 volts por 3 amperes son 135 watts. Esa es la potencia del circuito. Serie. Fíjense en esto, miren. Ahora, en paralelo, la tensión es la misma. Ahí están los mismos 3 paneles de 15 volts, 3 amperes. 15 volts, 3 amperes, 15 volts, 3 amperes. Fíjense que todos los positivos están conectados y todos los negativos están conectados. Entonces, voy a generar 15 volts, porque es un circuito paralelo, pero las corrientes se van a sumar. 3 más 3 más 3 serían 9, como dice ahí. 15 volts por 9 amperes. ¿Y cuál es la potencia ahora? Con los mismos 3 paneles anteriores que daban 135 watts. ¿Cuánto sería ahora si los conecto en paralelo? Aquí abajo está escrito, mira, no me he fijado. Yo mismo lo puse. V por I, potencia V por I. ¿Qué voltaje tengo? 15 volts. ¿Cuánta corriente? 9 amperes. ¿Cuánto es 15 por 9? V por I. Está anotado abajo. Sí, pues está anotado abajo. 135 Sí. también, pues. ¿Sí o no? Sí. Potencia 15 volts por 9 amperes, 135 watts. Igual que como si estuvieran en serie, pues cabros. Miren, aquí eran 135 también, ¿o no? 45 por 3. Sí, Y acá también. ¿Qué ganamos o qué perdimos con conectarlo en serio en paralelo? Bueno, aquí lo que ganamos es aumentar el voltaje a 45 volts. Pero la corriente son 3 amperes. Y acá lo que ganamos es mantener 15 volts, pero aumentamos la corriente a 9 amperes. Ya no son 3, son 9. ¿Se fijan? Pero la potencia es la misma. Fantástico. Curvas, corriente de voltaje para paneles, celda en paralelo. La celda fotovoltaica conectada en paralelo para alcanzar una mejor corriente. Se aprecia que la corriente SC de cada celda es de 3 amperes y sumadas sus tensiones de circuito abierto se obtienen 9 amperes. La tensión de circuito abierto se mantiene estable, claro. Sí, pues. ¿Cuánto eran 15 volts? O, bueno, aquí, a ver, ¿qué es lo que es esto? Voltaje, ¿ya? Sí, esto parece que de una celda, ahí tengo 6 y 9 volts, 9 amperes. Claro, 9 amperes y la corriente, el voltaje se mantiene constante. ¿Ya? En paralelo. Aquí hay una combinación de paneles en serie y en paralelo. Mira, estos de aquí, los que están en rojo, están en serie, pero todo ese conjunto está en paralelo con el conjunto de al lado, y con el conjunto de al lado, y con el conjunto de al lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Cuando teníamos estos 3 paneles en serie, teníamos 45 volts, ¿cierto? Y 3 amperes. ¿Se acuerdan o no? Acá. Ahí. 45 volts, 3 amperes, ¿cierto? O sea, cada uno de estos conjuntos tiene 45 volts y 3 amperes. Pero como están en paralelo, los 45 volts se van a mantener y los amperes se van a sumar.
3, más 3, más 3 y más 3. O sea, 12, Bueno, 12 amperes. ¿Ok? Aumentamos a 45 volts, 12 amperes. Chiquillos. Ejemplo, se tienen las siguientes características eléctricas de los paneles fotovoltaicos. A todo esto ya me pasé, pues no, ya no hice un break, recién estoy mirando la hora. Oye, ¿se escucha la lluvia o no? eso le iba a decir, profe. ¿Sí? ¿Se ¿Se escucha? escucha? Ah, claro. Ejemplo, dice, se tiene la siguiente característica eléctrica de los paneles fotovoltaicos. ¿Qué tensión, corriente y potencia tiene el sistema fotovoltaico en total, considerando las características de los paneles? El arreglo tiene 3 paneles de 250 watts conectados en serie y 4 en paralelo, ¿cierto? O sea, es 250 watts, 250 watts, 250 watts, ¿cierto? Y tiene 4 en paralelo. O sea, tenemos 1, 2, 3, 3 por 4, 12 paneles, ¿cierto? Ahí. El arreglo tiene 3 paneles de 250 watts conectados en serie y 4 en paralelo. Voltaje total sería el voltaje medio por 3, o voltaje máximo, peak en realidad, por 3. Si vimos en la tabla nosotros delante que con 250 watts tenemos un voltaje máximo de 30,36 volts, ya que por 3 sería 91,08 volts. ¿Cómo, perdón? No escuché. ¿Alguien dijo algo? No, estaba sacando la cuenta, profe, era 91,08 volts. Ya, perfecto. Este dato del voltaje máximo peak está en las tablas que vimos por acá. Claro que no se ven muy bien, pero a ver. Esto, esta tabla. Voltaje máximo peak, decía por ahí, ¿o no? Claro, 30. Para el caso de los 250, claro que estos paneles son más grandes, son de 310, 315, 320. ¿Sí? Los otros paneles, el del ejemplo, son de 250. Bueno, ahí buscar el dato. El voltaje son 30,36 volts como voltaje máximo peak. Por 3 sería 91,08. Ya, la corriente máxima peak total, también un dato que está aquí, mira. Bueno, aquí, eléctrica, parámetro. Bueno, aquí está, ¿cierto? Bueno, aquí no se ve mucho en realidad, pero ese dato de los 30,36 debe estar aquí en esta tabla. Y el dato de los 8,24 amperes, que no sé dónde está. eh, mm, no la veo. Chuta, se me pasa. Fin, hay que ver. Ese dato de 8,24 amperes debe estar por aquí, seguramente. ¿Ya? Por 4, que serían los 4 paneles en paralelo, serían 32,96 amperes. Y la potencia, por supuesto, es multiplicar el voltaje, que nos da ahora 91,08, y la corriente máxima de 32,96. La potencia total, entonces, va a ser igual a 3.000 watts peak. 3.000 watts peak. Y para eso tendríamos que buscar un controlador, como ustedes verán aquí, un controlador que controle más de 91,08 volts, o sea, no sé, 100 volts, y una corriente mayor a 32, ¿cierto? No sé, 50 amperes. Entonces, tendríamos que buscar un controlador, muchachos, para este arreglo, que controle más de 91 volts, pues no puedo ponerle algo menor si no lo voy a quemar. Ya, 100 volts o 120 volts. Y una corriente también que controle, no sé, 50 amperes. Siempre pasado, ¿ya? Y el controlador, o sea, en rigor nuestra potencia va a ser 3.000 watts, lo cual no es malo. Sí, porque al final son 12 paneles, no dejan de ser, ¿cierto? Ahí está, mírela, el arreglo que hicimos. 3 en serie y 4 en paralelo. Eh, bueno, con respecto a los paneles que están en paralelo,
debemos protegerlos, ¿ya? Mediante unos fusibles, ¿ya? Y dentro de toda esta tabla que no se ve nada, yo rescaté en una parte donde dice valores máximos recomendados de los fusiles 15 amperes, ¿ya? Porque podría darse el caso que pueden ser más, o sea, si ustedes se fijan, en el caso anterior, aquí la corriente es por rama 8,24 amperes, ¿cierto? Claro que el total son 32, sí, o 33, pero 8,24, ya podría ser el pic máximo. Entonces dice ahí que el máximo del fusible debe ser de 15 amperes, máximo. No quiere decir que para este caso yo tengo que poner uno de 15. Si el máximo es 8, y algo, podría poner uno de 10 amperes, ¿o no? Para proteger digamos, la conexión, para proteger los paneles, claramente. ¿Ya? Eso. Efecto de la sombra sobre los módulos. Ya, esto es importante, lo que yo les decía. Ya tenemos que fijar los módulos de los paneles fotovoltaicos lejos de la sombra. Ya la sombra no nos ayuda en nada. Yo le decía que si una sombra que va pasando, ya, nada que hacer. Habría que tratar de cortar un poco las ramas del árbol para que no le llegue la sombra al panel. Por eso que usted tiene que estar muy atento a dónde se va a hacer la instalación. En lo posible que no haya sombra, nunca. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con la sombra? Dice, produce menos energía. Claro, por supuesto. Aumenta la temperatura en el módulo afectado. Sí, pues, aumenta la temperatura, ¿se fijan? Entonces no es menor. Reduce la vida útil y produce puntos calientes. Esto es lo que yo le decía con respecto a los excrementos de pajaritos, palomas, gaviotas, que pueden tomar este panel como paradero, ¿ya? Bueno, ahí hay que hacer algunas cositas y poner unas puntitas, cosas que los pajaritos o los palomas no se estacionen ahí por un rato, ¿cierto? Y nos dejen sucios los paneles, lo cual sería funesto, muy malo, porque se producen puntos calientes, disminuye el rendimiento, aumenta la temperatura, produce menos energía. O sea, por todos lados, la sombra o estos puntos calientes son malos, no son para nada buenos y por eso hay que estar muy atentos, vigilando el sistema. Si uno observa ahí que hay alguna suciedad, hay que limpiarlo, nada más. ¿Ya? Eh, la temperatura también afecta, la temperatura ambiente, ¿ya? Todas las mediciones que se hacen con respecto a las corrientes y voltajes son a 25 grados Celsius, ¿eh? A 25. Claro que en el verano esa temperatura, imagínate, los paneles están al sol po, todo el día, entonces la temperatura sube bastante, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Pero puede trabajar los paneles igual a temperatura, aquí dice abajo, entre menos 40 a 85 grados Celsius. ¿Ya? Es el rango de operación, igual es harto. ¿Ya? A 25 grados están trabajando perfecto, pero igual es harto. Eh, ¿Qué más? Ah, efecto dice. Efecto no, aquí está mal. Efecto sobre los módulos fotovoltaicos. ¿Qué pasa? Todos los módulos fotovoltaicos deberían incluir diodos de derivación o bypass en conformidad a la norma IEC 62548 para evitar las posibles averías de las células de las celdas, ¿cierto? Y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. ¿Quién sabe lo que es un grado IP65? Chiquillos. ¿Saben lo que es un grado de protección IP? Pero yo les voy a mostrar de qué se trata. IP significa índice de protección, ¿eh? Chicos. Índice de protección. Entonces, muchachos, muchachas,
Vamos a ver esto. Mire. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Pucha, ¿dónde estoy? A ver, espérense. Les voy a mostrar un ejemplo de los grados de protección IP. Lo que pasa es que cualquier dispositivo tenemos que ver qué grado de protección tiene contra el agua y contra el polvo. Eso es. ¿Ya? Entonces, un número, el primero me da contra el polvo y el segundo contra el agua. ¿Qué quiere decir? Que un enchufe, por ejemplo, un enchufe, si tiene un grado de protección 5.5, quiere decir de que el enchufe soporta un chorro de agua. Usted dirá, pero ¿cómo si va a haber un cortocircuito? No, porque hay enchufes mejores que están dentro de caja y soporta que yo le tire una manguera con agua para adentro. Nada. Por ejemplo, las bombas que succionan agua en una piscina cuando uno está limpiándola, esas entran con cable y todo para adentro, con los 220, ¿eh? Se sumergen con el agua. Esos son protecciones superiores, 6, 7. ¿Ya? Bueno, déjeme mostrarle un ejemplo aquí. IP. Déjeme buscarlo porque lo tengo aquí en IP. Aquí está. Mira. Voy a mostrarle lo siguiente, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, les voy a mostrar un ejemplo de esto. Vaya, aquí está. Ahora voy, esperen un minutito. Compartir. Ahí está, miren. Ahí está. Miren esto que está aquí. El IP significa índice de protección, ¿ya? Esa traducción es re mala, dice protección de ingreso, nada que ver, ¿ya? No es eso, ¿ah? Es índice de protección. Y aquí hay un ejemplo, 5.5. Ya, el primer número que está ahí, el primer 5 dice número que determina el grado de protección ante sólidos. Yo dije polvo en delante. Bueno, polvo, piedra, tierra, qué sé yo. Y el segundo número me indica el número que determina el grado de protección ante líquidos, muchachos. Entonces, la tabla de protección IP, por ejemplo, para el primer número, dice el grado de protección 0, dice sin protección. ¿Ya? 1 dice protección ante objetos de diámetro superior a 50 milímetros, o sea, una piedra, por ejemplo, de 5 centímetros. O sea, está protegido contra una piedra. Claro que si la tiro con fuerza puede que quiebre no sé, el enchufe, por decir algo. Eh, índice de protección 2, protección ante objetos de diámetro superior a 12 milímetros. Grado 3, protección ante objetos con diámetro superior a 2,5 milímetros. Grado 4, protección a objetos de diámetro superior a 1 milímetro. Y grado 5, protección ante el polvo. ¿Se fijan? Y el 6, totalmente estanco ante el polvo. O sea, no le entra nada cuando el índice aquí es 6. Para los líquidos, sería el segundo número. Cuando es 0, sin protección. ¿Ya? No hay. O sea, una gota al tiro se produce un cortocircuito, así que fuera un enchufe. Protección 1 ante líquido, protección ante goteo vertical, goteo. Un goteo no ahí se protege. 2, protección ante goteo con una inclinación de 15 grados, cuando alguien puede estar regando ahí un goteo. 3, protección ante pulverización, o sea, esta como lluvia así finita. 4, protección ante salpicaduras. 5, protección ante chorros de agua, ya, un chorro de agua. 6, protección ante chorros continuos de agua. 7, protección ante inmersiones temporales, cuando yo meto el enchufe dentro del agua. 8, protección ante inmersiones permanentes. Es cuando yo meto la bomba de agua a la piscina con cable y todo. Ese cable y toda la parte eléctrica está protegida con protección 8. Muchachos. ¿Se entiende? Entonces, para el caso, a ver, el caso de los paneles, ¿dónde estoy? Decía que para evitar la posible avería de las células de la celda y sus circuitos por sombreamientos parciales, tendrán un grado de protección 6.5. O sea,
6,5. O sea, antepolvo, totalmente estanco antepolvo. O sea, los paneles tienen que ser totalmente estanco antepolvo. O sea, no le molesta el polvo. Claro que no, porque el polvo se deposita encima, uno lo limpia. Y 6,5, y el 5 para protección ante chorros de agua, las lluvias y todo aquello. ¿Ya? Entonces, ahí salimos de la duda. ¿Están de acuerdo, muchachos? Lo que es el índice de protección. Sí, sí. Sí, profe. Ya, entonces, vamos acá. Antes de terminar ya. Efectos sobre los módulos fotovoltaicos. Dice, todos los módulos fotovoltaicos deben incluir diodos de derivación o bypass, los que vimos antes, ¿cierto? Para que circule siempre la corriente en un solo sentido. Y protejan a los paneles de no recibir energía, porque los paneles están hechos para entregar energía, que la corriente fluya en un solo sentido. ¿Ya? Para evitar las posibles averías de las celdas y sus circuitos por sombreamientos parciales, y tendrán un grado de protección 6,5, ya dijimos. A ver. Ya ahí, bueno, aquí no se ve muy claramente, pero ahí están los diodos, mira. Ahí tengo 3 como latitas y tengo diodo arriba, acá y acá y acá. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un zoom. Ahí están los diodos, esos que están ahí. ¿Lo ven? Sí. Estos son los diodos de protección de los paneles. Yo revisé los paneles nuestros y no tienen diodos, quizás están incorporados, no sé. ¿Ustedes lo han visto? ¿Abrieron los paneles? No, profesor, aún no. No, aún no. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo ya. Bueno, ahí, como se ven ahí, claramente tenemos dos diodos conectados para, para que no haya, digamos, para que no circule corriente en el sentido opuesto. ¿Ya? Para evitar que las celdas o células sombreadas afecten a todo el string. ¿Qué es un string? ¿Alguien sabe? ¿Una cadena? Sí, claro, en realidad, en jerga fotovoltaica, un string es cuando coloco paneles en serie, ya uno a continuación del otro. En tal caso aquí está hablando de la celda en string, o sea, celda en serie. Para evitar que las celdas sombreadas afecten a todo el string, a toda la cadena, ¿cierto? En serie, se incluyen diodos de bypass en los paneles fotovoltaicos. Como ustedes ven aquí, las celdas están unidas una en serie con la otra. ¿Ya? Mira, ahí van. Y así van, una en serie con la otra. ¿Ya? Y están estos diodos que van a proteger justamente que no circule corriente en el sentido opuesto. Como ya vi. La curva característica con efecto sombra, hay pérdida, claro, ahí se ve. Esa es la pérdida. Cuando hay sombra, por supuesto que va a haber pérdida en la generación de energía. Y ahí se puede ver, por ejemplo, ahí si hay una sombra, mira, a ver, espérate, voy a ir para atrás. Ahí, cuando está todo impecable, ¿cierto? Funciona todo, pero cuando hay sombra, como aquí, le llegó la sombra al panel por un rato, ahora dice ahí, incluir un diodo de bypass en un string parcialmente sombreado. Dice, ahora la potencia del generador se reduce solo a un 75% aproximadamente. Claro, ahí se produjo una baja enorme en potencia. ¿Ya? Muchachos, ya que les debo el recreo, la mujer está acá, quedan 5 minutos y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? Se viene la lluvia, aquí ya partió la lluvia. No me quedó claro, profesor, me quedó claro. Lo que sí, Sí. cuando usted empieza a explicar con la diapositiva, se nota muy borroso. Sí, sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. A ver, ahí, sí. Se nota medio borroso, pero en realidad son datos que uno puede buscar de las tablas de especificaciones, sobre todo. Son importantes, sí, saber el voltaje máximo, la corriente máxima, las potencias involucradas. Eso sí. Así Claro, que claro. eso, chiquillos, les mando un abrazo a todos
y nos estamos viendo la próxima semana, si os quiere, chicos. Ya, gracias, profesor. Chao, profesor. Chao, Adiós. profesor. Gracias, buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches. gracias. Chao, chiquillos. Adiós. Buenas noches. Chao, profe. Chao, adiós. Adiós, adiós.